El juez Piña. Es noticia porque es un juez que ahora mismo ha adquirido relumbrón, lo van a ver. Enseguida Cáceres nos dará más claves. Pero, juez Piña, Audiencia Nacional, rechaza imputar a Cospedal. El juez Piña tramita querella contra Óscar Puente cuando está aforado, no tiene competencias. Lo contaré Cáceres enseguida. El juez Piña abrió diligencias contra Zapatero tras una querella de hazte oír. El juez Piña doble vara de medir. Ladies and gentlemen, el juez Piña. Quédense con este nombre. El juez Antonio Piña tramita una querella contra Óscar Puente pese a no tener competencias. Si yo estuviera en esas circunstancias, asumiría mis responsabilidades. Sinceramente creo que no estoy. Pide a la Fiscalía que le investigue por su presunta responsabilidad en el accidente ferroviario en Adamuz. Si hay algo evidente es que no ha sido el mantenimiento ni la falta de controles lo que ha desembocado en el accidente. Ya que Puente es aforado y solo puede ser investigado por el Tribunal Supremo. Que esto haya sucedido no creo que me reste ninguna capacidad para seguir en el cargo, ¿no? Hace unas semanas el juez Piña abría diligencias contra Zapatero por una querella de hazte oír por sus vínculos con Maduro. Trabajar por un diálogo mucho más fluido entre Venezuela y la Unión Europea. Pero bajo su mazo lleva un año ya el caso que involucra a la exdirigente popular María Dolores de Cospedal. Por eso te estoy llamando. Eso es, digo que seguimos... Libretita sería mejor poderlo parar. Para la que no ve delito imputable por estos audios con el excomisario Villarejo. A mí me llega, Inda va contando por ahí que tiene una libretita. Sí. ¿Sabes? Y que la va a publicar. Audios que desvelan cómo Cospedal presuntamente intentaba impedir la publicación de los papeles de Bárcenas. Yo no reconozco la veracidad de esos audios cuya cadena de custodia ni sé si ha existido siquiera. Y que se suman a las decenas de horas de grabaciones que el juez Piña, por el momento, ha dejado sin investigar. Ernesto Cáceres, el juez Piña, en unos casos sí, en otros no. Además, al hilo de esa querella contra Óscar Puente, es interesante porque querías contarnos cosas, Ernesto. Bueno, aquí hay un truco, el truco del almendruco, y es que la Asociación Libertad y Justicia presenta una querella contra Puente, que es aforado, y que en la propia querella habla del ministro de Transportes, que todo el mundo sabe que es aforado, porque los ministros están aforados, y el fuero está en la Sala Segunda del Tribunal Supremo, pero el truco consiste en que además se querella contra otras personalidades que no son aforadas, como por ejemplo el presidente de ADIF. Entonces, ¿en qué consiste la jugada? En que el juez Piña se quede con la causa con el argumento de que hay otros querellados que no son aforados. Y en su momento envíe una exposición racional al Supremo si considera que Puente puede ser imputado o no. Es un truco muy sencillo, porque él podía perfectamente haber dicho, antes de pasar a informe de la Fiscalía, que es lo que ha hecho, abrir diligencias y pedir un informe a la Fiscalía, él podía haber dicho, mire, el señor Puente es aforado, tiene que ir usted al Tribunal Supremo y me refiero al abogado que la presenta, que es un personaje conocido, que trabajó y trabaja para el Ayuntamiento de Martínez Almeida, el Ayuntamiento de Madrid. Vaya usted al Supremo y presente la querella. Pero el truco consiste en que él abre diligencias, pide un informe al fiscal y ya veremos lo que hace. Es exactamente lo que hizo con Zapatero con hazte oír. Abre diligencias, pide un informe a la Fiscalía Antidroga antes de pronunciarse sobre la querella. Con lo cual, todo lo que pase en uno u otro caso contará con el antecedente de que el juez Piña es el que se queda con este caso. Es un nuevo juez estrella como Manolo García Castellón. Es el juez estrella de la derecha. El juez Piña. Ernesto, y quiero también plantear algo más porque llega mañana, es misa, funeral. Oye, ¿hasta qué punto os pregunto en la mesa? Hay 45 muertos accidente de Adamuz. Mezclar el funeral, como ha hecho hoy Ayuso, en la misma declaración, para decir a continuación y aprovechando esto, que Sánchez está fuera de la ley, pero ¿por qué no dejamos a las víctimas mezclar una misa y un funeral con Sánchez fuera de la ley? Ernesto Cáceres, dando claves. De Montoro solo te pido un sí o no. ¿Va a haber novedades? Porque llevan diciendo que Montoro lo podemos ver incluso declarando en próximas fechas.
Bueno, desde luego, ya lo dice prácticamente el juez en su auto, dice que no le ha llamado todavía porque hay varios recursos a resolver. Pero lo que es importante de la resolución, de lo que hemos comentado, es que el juez se declara competente, aunque todavía no. Pues con eso nos quedamos. Vamos a ver y enseguida nos cuentas. Montoro, el juez tira adelante con estas novedades. Ahora preguntamos a Ernesto que nos va a contar claves importantes. Vean. Montoro. El juez de Tarragona investiga ya el patrimonio también matrimonial de Cristóbal Montoro. Realmente fantástico. Son las últimas directrices judiciales tras la petición de anticorrupción de recabar nueva documentación para avanzar en el caso contra el exministro popular. ¿Cómo lo explico? La fiscal ha solicitado información mercantil y societaria de su despacho Equipo Económico. Es que es una cosa... Luego dicen que me río. Reclama, entre otras cosas, las cuentas anuales desde 2008. Hay mucha materia. Sí. En esas cuentas estarían los pagos que están en el epicentro de una supuesta trama corrupta de favores fiscales a empresas, sobre todo gasistas. Pero la risa, ministro. Un nuevo varapalo contra el exministro del Partido Popular tras decir que el caso responde a intereses espurios y pedir el archivo de la causa. Sobra el énfasis en los agravios comparativos. Ante dicha solicitud de anticorrupción no solo se opone, no es una causa política, sino actuaciones graves de corrupción, sino que consigue que el juez de Tarragona prorrogue la investigación. ¿Lo tiene claro? 6 meses más. ¿Lo ha entendido? Ernesto, hay que decir, ante qué estamos, llama la atención, por ejemplo, por qué se pone el foco en el patrimonio de Montoro y su mujer, 6 colaboradores. ¿Qué ha ocurrido aquí? ¿Qué ocurre con el juez? Bueno, en primer lugar, digamos que son medidas de impulso procesal que ha elevado la fiscal anticorrupción, Carmen García Cerdá, y el juez las ha acogido inmediatamente. Vamos, en un día ha hecho el auto. Y lo que quiere la fiscal García Cerdá es que haya un impulso procesal en la causa, que hay muchísimos recursos que se presentaron y que el juez por eso ha retrasado adoptar medidas, e inmediatamente el juez ha adoptado medidas. Yo creo que van a tratar de ver hasta qué punto Montoro se enriqueció con las operaciones que practicaba el equipo económico, que como sabéis, y conviene recordarlo, hacía reformas legislativas a medida de sus clientes, es decir, había privatizado, por así decir, el Ministerio de Hacienda a los efectos de obtener beneficios. Un hecho bastante inédito en la democracia española. Un caso que yo creo que va a requerir muchas más prórrogas que los 6 meses que ha dictado el juez Rus de Tarragona en su auto del día de ayer. Yo creo que es importante señalar que el juez no está dormido y que para mí la decisión de impulsar la causa a la luz de lo que planteaba la fiscal Carmen García Cerdá, a mí me lleva a una conclusión que no está en el escrito del juez y que os la planteo como lo veo. Si el juez no decidiese que tiene la competencia, difícilmente habría dado lugar a estas medidas que ha dictado en el auto de ayer. El juez no ha definido todavía su competencia en el sentido de que hay recursos del propio Montoro y de los miembros de equipo económico imputados que han cuestionado la jurisdicción, la competencia del juez. El juez va a contestar a esos recursos en próximos días, pero a mí la conclusión que me lleva a este auto de impulso procesal de la causa es que el juez ya ha decidido, Jesús, que él es competente para hacer esta investigación. Ajá. Pero Raquel Hervás, pedías la palabra. Hombre, ¿Y eso por qué? Porque, hombre, ha vuelto el rey de los recortes, Jesús, la risilla de España, el hombrecillo con cara de estar siempre trabando algo. ¡Ha vuelto Don Montoro! Cuando era ministro de Hacienda trataba de legislar y tomar decisiones a golpe de chiclín chiclín de los clientes de un despacho de abogados. Despacho de abogadas que, qué casualidad, había fundado el propio Montoro. Mi olfato me dice que aquí huele un poco a majujeo, Javier Gallego. Imaginaos que en España hay una ley que dice que los panaderos solo pueden vender 100 baguetes a la semana. Pero hay uno que quiere hacer 150. Por eso va al despacho de abogados que fundó el ministro de Hacienda, apoquina el billete y por obra de magia, una ley para que haya barra libre de baguetes aparece así, ¡pam! Como si nada, el mago Montoro, el ilusionista del fisco, te saca una moneda de la oreja y se la mete al bolsillo. Di que sí. Ante un caso como este pensaréis que la justicia se ha puesto las pilas. Y sí, se la ha puesto, pero tiene que ser que se la ha puesto del revés. Porque ha estado esos 7 años más parado que tu tío José Luis la última vez que cotizó, que fue cuando se podía fumar en un hospital, imaginaros.
Raro, ¿eh? Sobre todo porque en estos tiempos hemos visto cómo la justicia ha finiquitado casos a la velocidad de la luz. Como lo del fiscal general, por ejemplo, Jesús, que fue rapidísimo. Para que lo entendamos, hay veces que la justicia es Usain Bolt y otras, pues, Rajoy corriendo, echándose una marcha, así, para que la gente lo tenga claro. Ahora, el juez del caso Montoro ha dado una prórroga de unos 6 meses a la investigación. Lo único que espero, Jesús, es que no llegara a los penaltis y que Montoro no nos casque un... Javier. A mí claro, todavía tengo la memoria en la cabeza rechinándome, remartilleándome las palabras de Figueredo en el Parlamento, que por cierto han sido compartidas con anterioridad con otros dirigentes del Partido Popular, que en esto coinciden con que el Estado está quebrado. Bueno, el Estado, y también con sus epígonos mediáticos que insisten en la misma tesis, ¿no? Bueno, si el Estado está quebrado, evidentemente quien no está quebrado es ni el señor Montoro, ni por cierto tampoco el Tito Rato, los dos grandes príncipes de la economía del Partido Popular. O sea, con estos dos señores que se lo llevaron calentito, o sea, la manteca colorada pero gorda, España no estaba quebrada, está quebrada ahora. Bueno, pues que expliquen dónde está el dinero de Montoro y que expliquen de una vez, a ver si nos enteramos, por qué el Tito Rato salió del Fondo Monetario Internacional, que también sería muy bueno para la salubridad de este país y para la higiene y ejemplaridad de las derechas cuando ofrecen un proyecto alternativo a la izquierda en España. Ana. Lo primero que quiero hacer es felicitar al equipo de tribunales del Periódico de Cataluña, que es el que está dando todas estas informaciones sobre el caso Montoro. Yo coincido en que ojalá se investigue. Para mí me parece un escándalo regular algo tan sensible como es la fiscalidad de todos los españoles respondiendo a unos intereses que no están claros. Pero yo también lo quiero decir muy claro, sería más fácil investigar todo esto si hubiera una ley que regulara los lobbies y que regulara los grupos de interés y que se viera hasta dónde puede llegar, hasta dónde no, hasta cuándo se puede recibir dinero en una empresa por influir en la legislación, porque a día de hoy eso sigue existiendo. Y que yo sepa, el gobierno actual, que en todas las elecciones ha llevado también la regulación del lobby en el programa electoral, tampoco lo ha hecho. También tenemos en ministros del Partido Socialista ahora mismo en consultorías con ciertas puertas giratorias, con gente de esa consultoría que ahora mismo está en Moncloa, en fin, que yo creo que es un tema que debería regularse y que yo creo que facilitaría muchísimo también aclarar todo esto. También en el caso Montoro. Todo tiene la culpa Pedro Sánchez también. ¿Qué dices, Arocan? No, que digo que lo de Montoro, que lleva, como bien nos explica habitualmente y nos enseña Kaiser, que lleva ya bastantes años en una fase tortuosa de instrucción, pues resulta que todas aquellas andanzas de este señor príncipe de la economía española, del Partido Popular, resulta que es porque Pedro Sánchez nos había adelantado ha dicho eso, a su tiempo. Me parece, lo digo yo. Y había adoptado y había puesto en marcha todas las regulaciones que, entre otras cosas, están vigentes en la Unión Europea. Pero aquí lo lamentable no es que haya cabildeo o lobbying, como decís los que habláis inglés. Aquí el problema fundamental es que aquí se ha corrompido el poder legislativo, porque se han comprado leyes, se han comprado decretos, y esto no tiene nada que ver con el cabildeo, esto tiene que ver con la indecencia antidemocrática de poner el poder legislativo al servicio de depredadores de lo público. Ha sido el mayor atentado contra la democracia que se ha cometido en España, es que una gente, que habrá que demostrarlo presunta, han comprado la capacidad legislativa de uno de los tres poderes de la democracia, es decir, el poder legislativo. Es decir, el Parlamento. Eso ha ocurrido. Y hay empresas que se dedican a impulsar legislación. Quiero decir, hay empresas y las que habitualmente hay en ministros. Es que eso es legal. Si claro, lo que no sería legal es si se ha robado, si se ha cobrado por lo que no se debía. Claro. Incógnitas sobre el patrimonio de Montoro. Vean esto de María Molero y ahora voy con vosotros, porque están saliendo novedades. Cuéntanos qué se ha publicado, María. Pues vamos a ello, vamos con los datos y las incógnitas sobre los bienes del exministro, porque según documentación a la que ha tenido acceso el Diario Público, entre 2006 y 2019 Cristóbal Montoro ha recibido más de 1.600.000 euros en concepto de rentas por sus trabajos. Según el mismo diario, según Público, el exministro tiene también una casa en propiedad y 5 inmuebles en copropiedad. Ahora bien, en 2019 Cristóbal Montoro recibe un pago de Luxemburgo con concepto pensión complementaria que la agencia tributaria no se explica y del que se desconoce todavía el pagador, a lo que hay que sumar también
200.000 euros que recibe Cristóbal Montoro de equipo económico. El despacho que fundó él mismo. Ahora el juez pone la lupa en esos bienes y acuerda investigar el inventario de bienes del exministro y de su mujer. Luego fue el ministro de la Amnistía Fiscal o que se reía de esa manera tan llamativa, pero bueno, ahí está. Emilio, pedías la palabra, ¿por qué? Porque me parece muy significativo que los que permanentemente están diciendo que el problema es con los de abajo, que el problema es con los pensionistas o con los sin que ocupas, nos aporten un ejemplo tan claro, tanto cuantitativa como cualitativamente. Este señor va a pasar a la historia por dos cosas. La primera de ellas, la amnistía fiscal que permitió irse de rositas a 30.000 grandes patrimonios, pagando un 3% de lo que habían defraudado. El gobierno decía que iba a recaudar 44.000 millones de euros y recaudó 1.200, dejando más de 38.000 millones de euros fuera de las arcas del Estado. ¿Cuántas chistorras hacen falta para juntar 38.000 millones de euros? Luego, cualitativamente, yo no he visto una cosa igual. Este hombre vendía leyes. Llegaban allí, eso no es una política de lobbies. Eso es que llegas allí y le dices, toma, para que tú sobornes a quien tengas que sobornar y me hagas esta ley a medida. No se ha visto una cosa igual en España. Estos son los de las saunas, las chistorras y los no sé qué, y los que vienen a dar lecciones permanentemente. Bueno, mirad lo siguiente. No, migrante no tiene pinta de que es el alcalde de Estepona, porque la Fiscalía pide 5 años y medio de prisión para el alcalde de Estepona por contratar a una amiga íntima sabiendo que no trabajaba. ¿Consta que era migrante el alcalde o ha sido esto también, como dice, el aumento de la delincuencia que se multiplica, dice Ayuso? María Molero, ¿qué ha ocurrido con el alcalde de Estepona y la amiga íntima? 5 años y medio de prisión pide la Fiscalía para el alcalde de Estepona, Jesús, tal y como adelanta eldiario.es. Se trata de una petición que supera las solicitudes hechas por Vox y por el PSOE y deja al alcalde del Partido Popular al borde del banquillo. A García Urbano, el alcalde de Estepona, se le acusa de un delito de prevaricación y otro de malversación por contratar, atención, para el ayuntamiento a una mujer con la que mantenía una relación sentimental a sabiendas de que no iba a desempeñar ninguna actividad laboral. Según eldiario.es, el alcalde ha pagado incluso de su bolsillo la cantidad que el consistorio pagó a esa mujer en cuestión, 5.200 euros. Ahora, además de 5 años y medio de prisión, la Fiscalía solicita también para él 8 años de inhabilitación. Consta que en este caso, pues no es migrante el alcalde de Estepona y esto que estaba haciendo, donde Vaya. si al final se dice, no, amiga íntima y la colocaba y pagábamos los ciudadanos y no iba a trabajar, otra vez este caso llamativo. Emilio, Ana Cabanillas, ¿consta que era cosa de migrantes que delinquen según algunos o qué pasaba aquí? No, Os quiero un titular y enseguida sí, lo del foro de Pérez Reverte que va a estar Aznar para hablar de la guerra civil que perdimos todos. Se cancela. Lo que pasa es extremadamente sencillo. Lo que pasa es que los que denigran los servicios públicos y financian la sanidad, pues acusan a los inmigrantes de saturar la sanidad. Los que no invierten en vivienda acusan a los inmigrantes de ocupar las casas y los que dicen que vienen aquí a destrozar España se están llevando de España a sacos. Porque Vox, que es uno de los principales, yo no sé cuántos penaltis lleva ya y no ha entrado al terreno de juego todavía, ¿eh? El último el otro día con 20 y tantos. Este alcalde del PP de Estepona, Ana Cabanillas. Bueno, desde el alcalde de Estepona a mí pues me alegro de que le pidan 5 años, ya se verá la investigación, pero bueno, si eso es así, a mí se me ocurren también muchos casos en el Ministerio de Transporte donde se colocaron a mujeres a sabiendas de que no trabajaban en empresas públicas. Ojalá todo se investigara. Sí, que también va a ser culpa de Sánchez lo de Estepona. No, pero algunos está en la cárcel, Algunos están en la cárcel y, oye, de preventivo, pero está en la cárcel. Pública, sí. No, que dice que sí, que el que ha hecho que la pague, Cabanillas, ¿no te parece? Me parece. Si está el Ábalos tal, pues si tiene que ir el de Estepona, pues veremos, pero fíjate, claro que sí. Tiene que currar, pero está contratado, tiene que currar. Pero fíjate, esto ya está en la cárcel y Montoro, uno por uno termina. Uno por uno, hablando de muchas trabajos sin currar y cobran, sí. Que muchas empresas públicas, muchos responsables, y parece que todos, pues por acción o omisión, todos hacían caso colocar a mujeres con relaciones personales con Ábalos. Bueno, en estos casos todas las que se colocaron cintura fue porque alguien permitió que se colocaran, y después tampoco. Imagínate, Ana, que fueran todos. ¿Quién curraría en este país? Todos no. Hay que ¿Tú currarías cintura? Yo pues mira, desde las 6:30 de la mañana la gente se puede calcular a qué hora llego a casa. Son todos casos terribles. Lo que pasa es que algunos de los que estás comentando ya están en la cárcel, y esto de hace 2 años. Y Montoro con un caso muchísimo más gordo. Solo por eso no le han pedido 5 años. Y ojo que hay novedades.